Dios de los dioses, el Señor, habla para convocar a la tierra desde la salida del sol hasta el ocaso. No te acuso por tus sacrificios, tus holocaustos están siempre en mi presencia. Al que va por el buen camino, le haré gustar la salvación. Si tuviera hambre no te lo diría, porque es mío el mundo y todo lo que hay en él. ¿Acaso voy a comer la carne de los toros o a beber la sangre de los cabritos? Al que va por el buen camino, le haré gustar la salvación. Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza y cumple tus votos al Altísimo. Invócame en los momentos de peligro, yo te libraré y tú me glorificarás. Al que va por el buen camino, le haré gustar la salvación. Al que va por el buen camino, le haré gustar la salvación. Hola, buenas noches. Qué gusto de encontrarnos de nueva cuenta hoy, día lunes 21 de julio del año 2023, en nuestro espacio bíblico para continuar analizando y meditando acerca del bello libro del Apocalipsis. Te invito a que juntos, unidos en oración, demos alabanza y gloria a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret y digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y damos invocación al Espíritu Santo y juntos decimos: Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues agradecemos a Dios, a Jesús, perdón, a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo, el que como todas nuestras reuniones nos tienen la misericordia de acompañarnos esta noche para ayudarnos a comprender el alcance de la palabra de Dios que conocimos a través del propio Jesús de Nazaret y de los escritos que nos dejó por el poder del Espíritu Santo en la Biblia, del cual estamos desde hace tiempo embelesados por toda la narrativa
del libro del Apocalipsis. Y esta noche vamos a dar continuidad a lo que hemos estado viendo. Nos quedamos en el capítulo número 12 del Apocalipsis en la Sagrada Biblia y vamos a retomar esta noche un poco de las reflexiones del libro de Apocalipsis del padre Carrillo Alday a partir de la página 115, para que si quieres guiarte podamos sincronizarnos en el esfuerzo. Pero antes de eso, debemos de reflexionar un poco. Esta noche tenemos la intención particular. Estoy, la verdad, muy desconcertado porque quisiéramos que todo fueran noticias positivas cuando se empiezan a dar. Por eso hoy te compartimos un bello video corto en que el Papa León recibe a más o menos 4,000 seminaristas y por su juventud pues da gusto verles, da gusto ver cómo se expresan y él como de una manera breve pero concisa y directa les invita a no tener miedo y a seguir adelante en esa bella elección que hicieron de entrar al seminario. Bueno, eso está muy bonito, lo celebramos, pero quiero referirme en este momento a de una mezcla de tristes episodios que se dieron en cierta forma y otros consecuencia de estos que nos abren una luz en el camino. Hablemos más claro, el día jueves 17 en la fracción de Gaza, en, en Israel, fue, fue, fue atacada una iglesia cristiana católica, la única que hay en el territorio de Gaza y que se hizo célebre porque ahí hay un sacerdote como párroco de esa iglesia de ascendencia argentina y con el cual el extinto Papa Francisco, tenía comunicación diaria con él. Le tenía aprecio y estaba al pendiente de los sucesos en esta castigada zona de Israel. Bueno, pues ese día jueves, te digo 17, según el Estado de Israel, por error, bombardearon esta iglesia cristiana católica, lo cual pues no es justificable desde ningún punto de vista y se manifestaron de inmediato muchísimas personas, no solamente dentro de nuestra iglesia, y como una muestra de solidaridad y de compromiso y de hermandad, el día viernes 18 se hicieron presentes en esta eh, parroquia que se bombardeada, esta parroquia de la Sagrada Familia se llama esta parroquia, dos personas muy importantes, el patriarca latino, el que desde Jerusalén le corresponde la atención de todos estos templos cristianos católicos, que se llama Pierre Batista, que para muchos que siguen transmisiones de Magdala, les es conocido ese nombre. Pero además de él, hubo un patriarca griego ortodoxo de nombre Teófilos III, que él es beatitud en la zona de Jerusalén y él está al frente de la iglesia ortodoxa griega en esa localidad.
Lo hermoso de este gesto es que dos grandes personajes de diferentes iglesias, uno de la Iglesia Cristiana Católica, otro de la Iglesia Griega Ortodoxa, se unieron para ir a llevar consuelo a toda esta gente de Gaza, para que además en coordinación con las instituciones de asistencia internacionales como Cáritas, distribuyeran poco más de 500 toneladas de alimentos, de medicamentos, de suministros eh, apropiados para estos tristes momentos. Y es importante señalar que fueron estos repartidos no solamente a los feligreses de esta parroquia, sino sin importar nada más que su presencia entre la población, queriendo favorecer sobre todo a gente adulta mayor, a niños, a desvalidos, a desprotegidos. Una pequeña muestra de solidaridad que tristemente no alcanza para sufragar todo el mal que priva en esa zona, pero muy, muy hermoso el ver que dos diferentes dirigentes cristianos de dos distintas iglesias unidos en una zona, trabajando por un mismo fin, por dar consuelo, por apoyar a la población de esta zona de Gaza. Esto fue lo hermoso de la semana. Obviamente, el Papa León ya había llamado también con el primer ministro de Israel y éste se disculpó diciendo que fue un error que no fue una agresión deliberada en contra de este templo, sino que fue un error que lo reconoce y pide disculpas. Pero pues tristemente el daño que se hizo al edificio, el, la muerte de 3 personas que tristemente quedaron sepultados ahí entre los escombros, los heridos que se dieron por este ataque, pues hablan, duele y necesitan compasión y ayuda y apoyo de todos nosotros. Entonces, este luz y sombra, este claroscuro, por un lado, hermosos gestos de apoyo y por otra parte, tristes momentos de angustia y desolación, van de la mano y nosotros que estamos estudiando el Apocalipsis, vemos que esta simbiosis, que este luz y sombra, que este yin y yang, como dirían algunos, prevalece en toda la historia de la humanidad y de la Iglesia. Por eso en el Salmo de esta noche lo volvimos a poner, porque dice algo hermoso, que dice que el que marcha por el buen camino le hará gustar de la salvación, palabras de nuestro Cristo y Señor, invitándonos a que sin importar las amenazas y los momentos tristes, tengamos creencia y esperanza en que lo bueno siempre prevalecerá sobre lo malo, que tristemente pues nos duele y no lo deseamos, pero que es parte de la propia vida. Pues que Dios tenga en su gloria a las personas que fallecieron, que estas muestras de apoyo mostradas por ambas iglesias sobre esta lastimada zona de Gaza tengan una consecuencia positiva en el desempeño de la vida diaria en estas ciudades
y le pedimos a Dios Padre por intercesión de Jesús, nuestro Mesías y Señor, tenga compasión de todas estas zonas que están siendo masacradas, lastimadas, diezmadas, por qué no decirlo, injustamente, y que la luz de Dios llegue a todos los que deba de ser para frenar este conflicto que no tiene razón, sentido, que Él, Dios Padre, por lo que vemos, es el único que puede poner fin a este conflicto, porque hay muchas naciones involucradas, cada una con sus razones según ellos, pero la verdad es que ninguna nos da una verdad completa y solamente Dios en su misericordia, solamente Él en su omnisciencia, en su sabiduría eterna, tiene la, tiene la palabra y confiamos en Él. Pues que así sea. Bueno, pues ahora ya entrando a nuestra clase, quiero recordarte, de acuerdo al capítulo 12 de del libro del Apocalipsis, que allí que estuvimos viendo en la clase pasada, te hago el comentario. En el libro del padre Carrillo no se centró mucho en el capítulo 12, sino más bien en el capítulo 13. Y quiero nada más el tocar algunos puntos como refuerzo para que podamos entender mejor el desempeño ya del capítulo 13 que nos va a ocupar gran parte de esta noche. En el capítulo 12 vimos en la narrativa del Apocalipsis que habla de una mujer y que ya la identificamos, esta mujer es poniéndonos, como dijeran por ahí, lentes cristianos, poniéndonos lentes ya de análisis dentro de nuestra religión, ahí distinguimos a María Santísima, la custodia de la Iglesia, Madre de Jesús y por misericordia de Él, Madre de todas nosotros. Pero aquí, en el momento en que se da esta narración, a los ojos de este Juan el vidente, la mujer que él contempla es una mujer vestida con una corona de 12 estrellas, que está encinta y grita por los dolores del parto. Esto en alusión a que ya lo vimos desde los comienzos del Génesis por la desobediencia a, a los mandatos de Yahvé Dios, de Dios Padre para nosotros. La mujer fue seducida y cayó en la trampa de la serpiente. Ella a su vez se contagia de ese espíritu a este Adán y también cae en el pecado de soberbia que ellos no lo conocían, pero cayeron, y que Dios Padre maldice a la serpiente, y la parte central medular de esta narrativa es la distancia que pone entre la descendencia de la mujer y la descendencia del reptil. Este reptil, obviamente, es la primer presencia de lo que en el Apocalipsis estamos viendo con dos diferentes eh, características: el dragón y la bestia. Entonces, tenemos que tener claridad en que así como la revelación es progresiva, dentro de esta revelación, en los principios de la civilización, en los principios de la creación, más bien dicho, no civilización, de la creación, en la persona de Adán y de su compañera Eva, allí
vamos a ver este protoevangelio, vamos a ver cómo se perfila ese distanciamiento entre las descendencias del mal, y no pudiéramos decir, bueno, diríamos del mal y del bien, no porque Eva y Adán sean el bien en toda la extensión de la palabra. Ellos están comenzando a vivir y van a tener que pasar por muchas pruebas, de pasar por muchos momentos de aprendizaje, y poco a poco se va a ir dando la historia de la humanidad, que después se va a convertir en la historia de la salvación. Pero en este momento lo importante es ver esa ruptura entre las fuerzas del mal y las criaturas de Dios, en este caso, Adán y Eva. Y vemos aquí en la descripción del capítulo 12 que nos habla de que esta mujer que contempla el vidente Juan, por un lado, es una mujer con una corona, lo cual sabemos significa victoria, que tiene 12 estrellas que, recapacitando, ubicamos que estas estrellas es una evocación de las 12 tribus de Israel, que ahora, a través de la mujer como guía y custodia de la Iglesia de Cristo, va ella a estar al pendiente, que hay mucha claridad en el detalle que nos dice que esta mujer está encinta. Y esto lo vemos en el caso de esta mujer, lo vemos como el motivo por el cual el dragón, o sea, ya esta serpiente transformada en un dragón, va a estar al acecho de la criatura que con dolor va a dar a luz esta mujer y que va a querer devorar, que por designio divino la criatura es llevada al trono de Dios y preservado de ser devorado por el dragón. Y que este dragón, a su vez, ante la desesperación de su fallido intento de dar muerte a la criatura, va a arremeter en contra de la mujer, y que la naturaleza, expresándose ante el designio divino, va a propiciar que de las fauces de este dragón, cantidades enormes de líquido con los cuales quiere ahogar a esta mujer ante la desesperación de que no pudo matar a su criatura. Y estos líquidos van a ser absorbidos por el desierto y no va a poder lograr el darle muerte también a la mujer. Y que esta mujer va a irse al desierto para ser resguardada y para ser preservada de las fauces del dragón y de su asedio. Y vamos precisando que este dragón es la representación de dos fusiones. La primera, de el mal, que comenzó con una serpiente y ahora es un dragón, y que ese dragón se va a convertir en una bestia. El dragón, vemos que es la representación de ese monstruo marino que las civilizaciones antiguas imaginaban que era el que reinaba y vivía en las profundidades del mar, y que por eso le tenían tanto miedo, tanto respeto al mar, porque era sinónimo de, de desastre, sinónimo de muerte. Pero ahora esta bestia, que es, repito, la, la continuidad de la serpiente, dragón, bestia,
Se presenta con 7 cabezas y con 10 cuernos. Quiero precisarte qué significado tiene esos cuernos y las cabezas. Los cuernos ya hemos dicho que es señal de poder. Entonces aquí esta bestia que tiene 7 cabezas, el número 7 dentro de la Biblia, para efectos de bien, para efectos positivos, nos habla de plenitud. En este caso, son 7 casualmente, pero nada tiene que ver con la plenitud. Estos 7 cabezas significa cada uno de los 7 emperadores que tuvo la Roma imperial, los descendientes de la casa de Augusto, que fueron 7. Y por eso, ahora ya ligas por qué esta bestia tiene 7 cabezas. ¿Y por qué nos habla de que tiene 10 cuernos? Dirías tú, bueno, si son 7 cabezas, pues tú te imaginas 7 pares de cuernos, no 10. Esto es una descripción de 10 reinos que se convirtieron en vasallos en momentos determinados de Roma y sometidos por el imperio romano, se aliaron a ellos en contra de los fines que los romanos tenían. En este caso, el someter a los judíos y también a los cristianos. En el caso de los judíos, aunque en el Apocalipsis no nos lo cita claramente, pero fueron también perseguidos y asediados por el imperio romano. Prueba de esto es que hubo rebeliones muy fuertes de israelitas en contra de el imperio romano, que fueron sometidos muchas veces con una brutalidad indescriptible y que a fin de cuentas va a llevar esto a que en el año 70 el propio imperio romano va a someter a los judíos, a los hebreos de Jerusalén y va a destruir el templo y lo va a saquear y va a tener el descaro de entronizar dentro del templo de Jerusalén a la diosa Minerva, a la diosa del politeísmo romano, misma que podemos identificar con todas las deidades también griegas. De ahí viene esa simbiosis greco-romana en cuanto a sus tradiciones y costumbres cultuales. Bueno, pues entonces ya precisamos el significado de los cuernos y por qué de las 7 cabezas. Cuando vimos que en la narrativa nos decían que esta dragón había barrido con 3/4 partes de las estrellas, y ya hicimos referencia, nada más te recuerdo, que el significado de esto es que en un pasado presente, se oye raro, ¿eh? Decir pasado presente, pero recordemos que en la alegoría, en las visiones que está viendo Juan, en este salón del trono y todo lo que ve en el cielo, por un lado, no perdamos que estamos hablando de una liturgia celestial continua que se está dando en el salón del trono y de la cual él es testigo de lo que ve. Pero por otra parte, en la narrativa se contemplan momentos del pasado, momentos del presente y momentos del futuro, todos englobados en una actualidad. Entonces, no quiere decir que se esté erróneamente equivocado,
sino que entremezclan esas visiones de distintos tiempos y nos ubican en lo que el Espíritu Santo a través del autor sagrado quiere darnos a conocer. Entonces, este barrido de la cola, que con la cola hizo el dragón sobre las constelaciones celestes, tiene doble connotación. Una, que para los judíos y sobre todo para los fariseos, veían en el cosmos la realización de la historia y de todos los y de toda la cosmogonía que se daba en diferentes cielos. Ellos llegaban a visualizar distintos cielos. Entonces, la descripción va para que los que vienen provenientes del judaísmo lo entiendan mejor. Por otra parte, el barrido de las estrellas con la cola del dragón es una alegoría del tiempo pasado en el cual Luzbel, el tentador, Satanás, el enemigo de Jesús, de nuestro Cristo, él se rebeló ante Dios y después de que el arcángel Miguel libra una batalla contra él y lo vence, por supuesto, Dios, a través de Miguel, los lanza hacia la tierra. Y esa es la forma en que cosmogónicamente nos está dando a conocer el autor. Ese barrido de las estrellas, porque están cayendo los ángeles revelados a la tierra. Tristemente, ese es algo que nos duele y que a veces no llegamos a comprender por qué la tierra. Bueno, pues recordemos que cuando fueron lanzados, de hecho, todavía la tierra como tal no existía, que los ángeles, esos seres espirituales, casi superiores a los hombres e inferiores a Dios, fue creación previa al, al origen de la tierra. Pero pues aquí en la narrativa que nos da el Apocalipsis, nos lo sitúa, vuelvo a decir, en un tiempo pasado, presentándolo de manera presente, y por lo tanto no es que haya error, es que nos está ubicando en que a la tierra llegan estos ángeles caídos, que tristemente es la representación y acción del mal eterna, eterna desde el punto de vista de la existencia del mundo. Recordemos que cuando hablamos de mundo, tenemos la acepción de mundo como mundo de pecado, tenemos también de mundo geográfico y de mundo la gente sometida a las fuerzas del mal. Entonces, tristemente, pues estos ángeles caídos van a estar por todo el tiempo que dure la vida en la tierra, incluyendo el tiempo escatológico que estamos viviendo, los últimos tiempos, eh, los últimos tiempos de antes de la parucía, pues las fuerzas del mal siempre se están haciendo presentes. Que en determinado momento no quiere decir que haya sido creación de Dios. Debemos de entenderlo como una tolerancia divina y como una herramienta, si tú quieres verlo en palabras sencillas, para que tú saques la casta y para que tú demuestres que estás con el bien. Piénsalo de esta forma.
si no hubiera mal, ¿qué mérito tendrías tú para aspirar a llegar al reino de los cielos? Honestamente, si todo fuera vida y dulzura, como fue en un principio en el paraíso, en el Edén, en que no tenían que esforzarse en nada para tener alimentación, vida y ser felices Adán y Eva, ¿qué mérito hubiera tenido la humanidad para poder conquistar el premio del que nos habla Dios en el salmo que hoy escuchamos? Al que marche de acuerdo al camino trazado para el bien, Dios le hará gustar la salvación. Esa expresión le hará gustar es que va a disfrutar eternamente, que va a vivir en esa gloria prometida y conquistada por Jesús de Nazaret gracias a su redención y gracias a su resurrección. Entonces, analízalo. O sea, hay veces que somos muy drásticos y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué existe Satanás? Pues te estoy diciendo, es una medida que Dios Padre permite hasta determinado, hasta determinado nivel para calarnos, para demostrar quiénes somos y con quién estamos. Obviamente, en la vida diaria, tristemente hay personas que se seducen y viven de la mano del mal y por eso vamos a ver en el Apocalipsis en determinados momentos que, como decíamos, el mal no puede prevalecer sobre el bien, pero hay personajes que dentro del mal no pueden vivir e implorar misericordia y prefieren seguir siendo fieles a las fuerzas del mal. Entonces, por esa razón, vemos en la descripción dentro de este capítulo 12 y del capítulo 13 que hay una invocación que el evangelista Mateo nos lo va a recordar en su capítulo 13, cuando aquí dice en el Apocalipsis, el que ha de ir a la cárcel irá. El que ha de morir a espada morirá. En otras palabras, Mateo nos los presenta diciendo en su evangelio, el que a hierro mata, a, el que, a, el que a hierro mata, a hierro muere. O sea que todo tiene su consecuencia. Pero entonces tenemos que tener claridad, repito, en las fuerzas del mal, en el esfuerzo que eso demanda para nosotros el mantenernos dentro del camino correcto. Tiene que ser difícil, no es fácil en muchas veces, pero es la única forma en que, así como el oro es sometido al fuego para ser limpiado, así tiene que pasar con nosotros. Tenemos que ser sometidos al crisol del fuego para depurarnos y para poder aspirar a la vida celestial. Esto no lo dije con una finalidad, pero puedes pensar si deseas que ese crisol puede significar en determinado momento el purgatorio. Repito, no es que lo esté diciendo la escritura, pero puedes entenderlo mejor. El purgatorio es ese sitio en el cual pasaremos el tiempo determinado necesario para limpiar nuestras culpas. Hemos pecado, sí, por misericordia divina y por el poder y la piedad y misericordia de Jesús, Él nos perdona.
Al perdonarnos, nos limpia, pero eso no quiere decir que no haya una consecuencia de nuestras acciones, que estas consecuencias de nuestras acciones se convierten en la culpa que debemos de pagar en determinado momento, que muchos pagan esas culpas en cargar la cruz que Jesús nos pidió hiciéramos por siempre. Y muchas veces no entendemos el por qué sufrimientos y por qué agonías prolongadas y por qué situaciones no deseadas que nos agobian en este mundo. Bueno, pues velo de la forma de que Dios te está teniendo la misericordia de en este mundo estar pagando las culpas que las acciones de tus faltas te hacen acreedor y que los que no lo están pagando de esta forma o además de lo que están pagando en este mundo, en el purgatorio van a pagar ese crisol en el cual va a purificar el oro que es nuestra existencia para llegar al reino celestial limpios y poder disfrutar de la presencia divina en esa liturgia eterna celestial que se da en el reino de Dios. Bueno, entonces todo esto es para reforzar lo que ya vimos en las clases pasadas. Entonces, ya refiriéndonos un poco más hacia el dragón, vamos a entrar al capítulo 13, que en la Biblia nos dice, el dragón transmite su poder a la bestia. Ya entendemos, acuérdate, serpiente, dragón, dragón, bestia, bestia, Satanás. En el capítulo 13 nos cita Juan el vidente. Vi surgir entonces del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Ya hablamos de lo que esto significa. Esta bestia se parecía a un leopardo, tenía patas como de oso, fauces como de león. Esto ya lo vimos y analizamos lo que en tiempos pasados el profeta Daniel nos citó en su visión apocalíptica que también él tuvo, en que nos hablaba de una bestia con estas 4 características. En lo que se refiere a la descripción de Daniel, ya vimos que esto era la representación de los 4 reinos que en aquellos tiempos pasados combatieron a Babilonia, cuando Babilonia era gobernada por Nabucodonosor. Y entonces cada una de estas representaciones era un reino que iba a someter a Babilonia. Por eso la fusión de las 4 características. En este caso del capítulo 13, nos dice el vidente, la tierra entera siguió maravillada a la bestia. Se postraron ante el dragón, porque había dado el poderío a la bestia. ¿Hay alguien como la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? Le dieron una boca que profería grandezas y blasfemias, y le concedieron además poder de actuar durante 42 meses. Ya vimos que 42 meses son 3 años y medio, es un corto tiempo que nos representa que algo va a tener que suceder, pero que no va a ser eterno, que va a tener un principio y un fin. Ella, la bestia,
Abrió entonces su boca para blasfemar contra Dios, contra su nombre, el de su morada y el de los que moran en el cielo. Se le permitió a la bestia hacer la guerra y vencernos, y se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. La adorarán todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. El que tenga oídos, que oiga. Esa cierre de la narrativa que te dije, ¿cuántas veces la pronunció Jesús en sus enseñanzas, en su ministerio público? Que te decía, el que tenga oídos, que oiga. Recuerda, ten presente que los dos verbos por los cuales entra la fe a ti es por el oído y es por la vista. Lo que tú oigas no quiere decir que sea lo que tú escuches. Hay diferencia entre oír y escuchar. Oír es captar los sonidos y lo que se dice en el exterior, para bien y para mal. Escuchar quiere decir que hagas propio lo que tú estás aprendiendo, llevándolo a tu corazón, pasando por tu inteligencia y hacerlo parte de tu ser. Tú esto lo vas a poder lograr mediante la escucha y lo que tú veas. Por esa razón, has de entender ahora mejor el por qué nos dicen que es muy importante el, el adorar a Dios, el brindarle culto, pero que es igual de importante el que tú seas imagen, el que tú seas un discípulo a los ojos de todos, para que los demás, viéndote a ti, aprendan de ti. Entonces ya vas captando la importancia de esto porque estamos entrando a los capítulos en que nos va a hablar de el fin de los tiempos, pero nos está preparando de esta forma para sensibilizarnos. Entonces nos habla aquí que esa bestia ya la identificamos bien, es la Roma imperial, que recordemos que tiene doble connotación. Una, que es el poder de los césares, de eh, de los emperadores romanos, y por otra parte, el símbolo de Roma como ciudad que creían, que pensaban que era la ciudad de Dios, y por lo tanto, el César era un hijo de Dios. Y por eso has de recordar ahorita a Tacabitos y dices, pues en parte aquí está el por qué este Pilato acabó cediendo a las pretensiones de la chusma religiosa judía. ¿Por qué? Porque veía en Jesús la amenaza de que para él, como romano, era Roma la ciudad de Dios y el emperador era el hijo de Dios y no podía tolerar que un humano, como en el caso de Jesús, osara el decirse hijo de Dios y también que era el Mesías esperado, porque el Mesías es el Salvador, es el Cristo y no lo podía tolerar. Dios no se refiere a esto, este segmento del Apocalipsis, pero te ayuda a entenderlo mejor. Y entonces esas blasfemias que la bestia va a proferir en contra de nuestro Cristo y Salvador, porque ya para poder llegar al salón del trono, el cordero degollado que tenemos aquí enfrente tuvo que haber
pagado con su sangre el precio de la redención de los pecados. Y aunque está degollado, pero está de pie enfrente del trono del anciano de los cabellos blancos, como el heredero regio, este cordero degollado. Después, en este capítulo 13, dice la Biblia, en el libro del Apocalipsis, por supuesto, estoy en el versículo 11, dice, vi luego otra bestia que surgía de la tierra. Sus dos cuernos parecían de cordero, pero hablaba como una serpiente. Realiza grandes signos. Seduce a los habitantes de la tierra a realizar el servicio de la bestia, diciéndoles que hagan una imagen en honor de la bestia. Le concedieron el poder de infundir el aliento a la imagen de la bestia y de hacer lo que pudiera, incluso hablar y hacer que fueran exterminados cuantos no adoraran la imagen de la bestia, y que nadie pueda comprar nada ni vender, sino solo quien lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Explicamos un poquito más. Aquí nos hablan de dos bestias. Para nosotros ya vimos que una bestia es el monstruo marino en el cual están representados los imperios vasallos y los emperadores de Roma. La otra bestia que nos hablan aquí es una bestia que la ubican en la tierra. Entonces, piensa tú, la creación del mundo, tenemos agua y tierra, y con el paso del tiempo se fueron separando y cada quien tomando su preponderancia. Dentro del mar está la bestia que representa el poder de los enemigos de Dios y del enemigo de Jesús, que es Satanás, pero también dentro de la tierra se desarrolla la otra bestia. Entonces tú ubícate, esta otra bestia tiene dos características. Puede ser la propia ciudad de Roma como ciudad deidad, como ciudad de Dios, que ellos pensaban que así era, o la otra puede ser toda ese sinfín de personajes terrestres, terrenales, que disfrazados como ovejas trataron de desestabilizar y tratan día con día de desestabilizar a los seguidores del Cordero, a los seguidores pertenecientes a la Iglesia de Jesús, a los seguidores que en aquellos tiempos de la Iglesia primitiva engañaban con artilugios, con supercherías, con palabras, con hechos, con magia, si tú quieres, en detrimento de las comunidades nacientes de la Santa Iglesia Cristiana Católica. Entonces, ahí también está simbolizado esta segunda bestia. Entonces, ubiquémonos. Hay una bestia que mora en el mar y hay otra bestia que deambula en la tierra. Ambas profieren blasfemias y profieren leperadas en contra de los seguidores del Cordero. Y el Cordero, a precio de su vida, entregó su sangre, compró con su propia sangre a cierto número
de cristianos que, poniendo en juego su credibilidad en El Salvador, entregaron su vida para poder tener el derecho de llegar al cielo, y en ese salón del trono están en una liturgia perenne alabando al Cordero degollado y al anciano del trono, junto con los ancianos que nos menciona en este patio celestial y junto a los ángeles. Entonces ya vamos captando mejor qué significa cada uno de ellos en este escenario. Ahora, dentro del capítulo 14, vamos a ver que nos van a hablar del acompañamiento del Cordero. Dice el vidente: seguí mirando y pude ver un cordero que estaba de pie sobre el monte Sión. El monte Sión, ya sabemos, es el monte que dio origen al templo donde estuvo asentado el templo de Jerusalén. Es el monte Sión. De ahí vamos a ver que con el paso del tiempo es de esta nombre de donde surge el término de sionistas, que ahorita no es motivo de nuestro estudio, pero de ahí viene, del monte Sión. Y que este monte Sión es para nosotros la Jerusalén y el sitio donde se erigió el templo. Ese templo que por dos veces fue eh, fue rehecho. El primero, que fue el original que hizo Salomón, con todas las descripciones que de parte de Dios recibió, y que es impresionante porque ahí fíjate que va a llegar un punto en que hay fuerzas paganas que van a contribuir al lujo y esplendor de ese templo de Jerusalén. Concretamente, te hablo. Aquí no nos lo cita, pero porque tú lo ligues. ¿Recuerdas a la reina de Saba, la reina del sur? Es una reina de un gran imperio etíope que, llegando a saber de la sabiduría de Salomón y de su presencia, con una gran caravana acude a Jerusalén para conocerle, y queda prendado no solamente del rey, sino también de sus enseñanzas y sabiduría. Como consecuencia de esto, la reina de Saba, que es pagana, va a hacerle llegar un cargamento muy valioso a Salomón de piedras preciosas, de oro de la ciudad de Ofir. ¿Te acuerdas de ese salmo que vimos en que nos hablaban del oro de Ofir, el oro más puro y el oro de mejor calidad que se podía conseguir? De maderas de sándalo, porque allí en Jerusalén Salomón había mandado traer maderas de acacia, pero aquí le agregan gran cantidad de sándalo y de grandes riquezas de oro. Se supone que le obsequió a Salomón más de 3 toneladas de oro. Y con todo esto sirvió para que Salomón terminara de embellecer ese hermoso templo de Jerusalén. Y además, esta reina de Saba, prendada de Salomón, como era usual en aquellos tiempos, buscó una alianza y se unió a este Salomón, y tuvieron un hijo que se presume, se dice que su nombre fue Manelec, y que llegó a ser también rey en Saba.
Y se dice, no tenemos las pruebas fehacientes, pero que este Salomón, en un intento de tener cercanía con su hijo, trató de llevarlo a que pasara ya en su época de adulto, que se fuera a Jerusalén para forjarlo, pero no lo aceptó Manelec. Y este se dice, no está comprobado, pero se dice que ya en un arranque de desvarío, porque no tiene otra explicación, Salomón es probable que le haya enviado el arca de la alianza para que la tuviera en su palacio Manelec, el hijo de Salomón con la reina de Saba. Bueno, esta es otra historia, pero te la quise presentar para que tengas una claridad de quién estamos hablando. Entonces, ya para aquellos tiempos, Salomón desafortunadamente, esa unión con una pagana no fue la única que tuvo. Y dentro de esas uniones que por afianzar reinos, por la mano del muerto, por lo que tú quieras, tuvo Salomón, de ahí vino gran parte de su decadencia, de su, de su prostitución, porque así se le dice, a fallar en el respeto y observancia de los mandamientos de Dios. Y debemos de usar esa palabra con la fuerza y con el sentido correcto, porque vamos a ver un poco más adelante que nos habla de prostitución, pero debemos de entender que prostitución no solamente equivale a las faltas de la carne, sino que principalmente engloba al, al no respetar los designios divinos y no respetar los mandamientos, pecar, eso es caer en la prostitución, eso es caer en la ofensa a Dios. Y entonces no nos confundamos mucho cuando oigamos este término. Y entonces, en el acompañamiento de este cordero, estamos diciendo que se da en el monte Sión. Le acompañaban 144,000 que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre. Aquí nos están hablando de dos diferentes nombres, el del cordero y el de su padre. Por lo tanto, recordarás que la semana pasada hablamos del Ixtis, que está representado por un pez y que ahí, si tú ves la narración, te dice Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Entonces ahí nos está hablando de la persona de Dios y de Cristo, su Salvador, nuestro Salvador, Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Por eso vemos que aquí nos habla en una manera figurada de que estos 144,000 personas no son las mismas que nos dice la Escritura van a ser salvados el día de la parucía. Recuerda que esos 144,000 es un número figurativo que es resultado de multiplicar 12 por 12, que son 144, que son los salvados de cada una de las tribus de Israel y multiplicados por el número necesario que se simboliza por el 1,000, por esos 144,000. Pero en este segmento del capítulo 14 nos habla de otros 144,000 que por su observancia a la fe en Jesús, en el Cristo, ofrendaron su vida ante el asedio
de, de la bestia y se hicieron merecedores a llegar al reino de Dios, al reino de los cielos. Y desde allí, dos cosas. Una, le dan culto a Cristo y por otra parte le piden justicia en contra de sus opresores. Y como contraparte de esta representación, vimos que dentro de la gematría, que es la disciplina que estudia el valor de las letras, tanto hebreas como griegas, vimos que en el caso de Nerón, cuyo nombre está en la parte superior de esta lámina, y aquí son dos palabras. ¿Por qué dos palabras? Bueno, es importante que sepas, en aquellos tiempos el hebreo no contemplaba aún el uso de vocales. Dentro de sus 22 letras no existían las vocales. Había pronunciación figurada que daba la impresión de que hubiera vocales y solamente hasta después van a ser incorporadas en su lenguaje las vocales. Y aquí hablamos de dos diferentes palabras porque quiere decir Nerón César o César Nerón. Por esa razón, tú ves aquí que son, si tú dijeras Nerón, pues son 5 letras y aquí tenemos más de 5. Uno, ya te dije, porque no existen las vocales y otra porque son aquí la fusión de dos palabras, César Nerón. Y de acuerdo a la gematría, de acuerdo al valor de cada una de estas letras, es por lo que conocemos que dentro del hebreo, dentro del judaísmo, este número de 666 es la suma de cada una de las letras y por eso se dice que es el número de la bestia y que contrario a que si tú dijeras para efectos bíblicos de honor y gloria, el decir que algo tiene 3 veces su repetición, diríamos, es la, es la perfección. Pero aquí estamos usando un número 6, que el número 6, de acuerdo a, a la numerología dentro de la Biblia, es el número que representa al hombre, el 6, la creación del hombre. Y recordemos que el hombre es imperfecto. Por lo tanto, el que haya 3 números 6 nos habla de la imperfección total, en este caso del César Nerón. Entonces, de acuerdo a la narrativa, así como nos dijeron que los que traían tatuado en la frente o en el brazo el número de la bestia, iban a vivir bajo la opresión de ella. Por eso la narrativa de que solamente van a comprar y a vender lo que, lo que la bestia les va a permitir, o sea, es una manera de decir un sometimiento total a la voluntad de las fuerzas del mal, representadas en la bestia. Y por otra parte, aprovechando eso, este espacio, te quiero aclarar que en la narrativa que vimos de la bestia nos hablaban de que una de sus cabezas se veía que estaba lastimada, pero que se había regenerado. El significado de esto es que César Nerón fue depuesto por sus propios ciudadanos, por el Senado romano, y este sometimiento y presión hacia él lo llevó a la desesperación tal que se quitó la vida, se suicidó. Pero de acuerdo a la tradición, o sea, a las leyendas populares en Roma, se decía que este Nerón
iba a regresar para de nueva cuenta asumir el control de Roma y de su poder imperial, aliándose con los partos. Los partos fueron el enemigo natural de Roma que más trabajo le costó someter a Roma. Y entonces se decía, de acuerdo a esta tradición popular, que Nerón iba a resurgir, iba a volver a la vida comandando a los partos y luchando contra la propia Roma para de nueva cuenta tomar el poder. Por eso aquí tanta precisión acerca de los sometidos a la bestia. Y vemos aquí los que están no sometidos, sino los que gozan del privilegio de estar unidos a Dios y a su Hijo, nuestro Cristo Salvador, Jesús. Bueno, entonces vemos en este capítulo 14 que todos estos 144,000 comprados con el precio de la sangre de Jesús, de nuestro Cristo y Señor, dando fe de su creencia en el Salvador, ofrendan su vida también y llegan al cielo y están en ese salón celestial que está viendo Juan el Vidente. Por lo tanto, en su descripción nos cita que estos fueron rescatados por Jesús, que fueron comprados, que estos no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Recordemos aquí lo que te decía acerca de la prostitución. No significa que estos 144,000 con esta descripción dijeran se libraron de cometer adulterio o de, o de someter a mujeres o de meterse con mujeres. Es una manera textual de decir que no cayeron en las provocaciones y se dieron en contra de Dios o en contra de Jesús. Por lo tanto, ellos, así como Jesús después de su gloriosa resurrección, se convierte en primicia del reino de los cielos, estos 144,000 se convierten en primicias para Dios y para el Cordero, en cuya boca no hay mentira. Ahora, ¿qué significa esto que se vuelven primicias? Recuerda un poco que hemos hablado que dentro de los orígenes de, de los judíos había agricultores y había otros que se dedicaban a la crianza de las ovejas y del ganado. Y que una vez al año, cuando venía el momento apropiado, hacían una ofrenda a, a las fuerzas de la naturaleza que propiciaban que ellos pudieran tener buenas cosechas o que sus animales estuvieran libres de cualquier defecto o problema. Permíteme un segundito, si eres tan amable. Muchas gracias, muy amable. Discúlpame, ya me estoy secando de la garganta.
Bueno, entonces estábamos con estos 144,000, que te digo, le mencionan aquí primicias porque así como, repito, entre los que se dedicaban al campo y los que se dedicaban al cuidado de los animales, daban, ofrendaban los primeros frutos de su cosecha, entonces estaban dando una primicia. Y por eso aquí, en la narrativa de este capítulo, se habla de estos 144,000 como primicias para Dios y para el Cordero. Y después nos dice en el mismo capítulo 14, luego vi a un ángel que volaba por lo alto del cielo. Tenía una buena nueva eterna que anunciar a los que están en la tierra, a toda nación, lengua y pueblo. Decía con voz potente, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado ahora la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales. Esto, o sea, una alabanza a al poder creador de Dios Padre, a ese brazo derecho poderoso de nuestro creador, que recordemos que la creación es de la Santísima Trinidad, pero aquí se ejemplifica como el poder de Dios creador. Después aparece otro ángel que dice, cayó la gran Babilonia, la que dio a beber a todas las naciones el vino del furor. Esto significa que este ángel está anunciando en un tiempo futuro que los perseguidores de la iglesia, significados en el nombre de Babilonia, no quiere decir que sea Babilonia en sí el reino que está citando, sino que a través de ese nombre se refiere a Roma y a cualquier reino que se oponga al poder divino y a la majestad del Cordero degollado. Y después dice que hubo un tercer ángel que decía con voz potente, si alguno adora a la bestia y a su imagen y acepta la marca en su frente o en su mano, tendrá que beber también del vino del furor de Dios que está preparado, puro, en la copa de su ira. Explico. Recordarás que el nombre de copa significa un episodio amargo, un episodio doloroso por vivir. Por esa razón, recordarás que cuando está Jesús en el huerto de los olivos en Getsemaní, le decía a su padre, Padre, si es posible apartar esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces ahí comprendemos el significado de copa. Y también entendemos el por qué dentro de la institución de la Eucaristía no nos habla de que Jesús tomó un cáliz o Jesús tomó un vaso o otro utensilio. Nos cita claramente Jesús tomó la copa. Eso es una prefiguración para todos nosotros, seguidores de nuestro Cristo y Señor, que en determinados momentos el seguirle, el estar afianzado a su creencia y a su fe, nos puede traer en determinados momentos dolor y consecuencias tristes. Eso es el poder estar dispuestos a beber de esa copa. Y por otro lado, aquí nos dice de un vino furor de Dios. No es que esté enojado Dios,
Recordemos que con los perseguidores de la iglesia sí tiene ira en contra de ellos, la ira divina. Pero en el primer ángel, por ejemplo, de estos tres que llevamos, nos invita a no, a únicamente darle gloria y honor a Dios por su misericordia, por su poder creador. Hasta este tercer ángel es el que nos cita de que la copa de la ira de Dios se manifestará en contra de ello y serán atormentados con fuego y azufre. ¿Qué te quiere dar a entender esto? Fuego y azufre, ¿a qué te suena? Pues al castigo eterno que la humareda que va a propiciar el tormento de estos enemigos de Dios, no van a tener reposo ni de día ni de noche. Para los que adoran a la bestia y a su imagen, ni para quien acepta la marca de su nombre. Aquí se requiere la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Luego oí una voz que decía desde el cielo, escribe, dichosos los muertos que mueren en el Señor. Sí, que a partir de ahora, dice el Espíritu, descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. O sea, esos 144,000 sabemos que están ahí por sus méritos. Y ya para cerrar este capítulo 14, no pudimos entrar bueno, a todo, pero vamos a ver, acabar este capítulo, el 14. Dice, seguí contemplando la visión. Había una nube blanca y sentado sobre la nube alguien parecido a un hijo de hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Luego salió del santuario otro ángel, gritando con voz potente al que estaba sentado en la nube, mete tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar. La mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado en la nube metió su hoz y quedó cegada la tierra. ¿Quién es ese hijo de hombre que viene en una nube? Es Jesús en la parucía. Recuerda que va a venir sobre una nube con toda gloria y poder a juzgar a vivos y muertos y a todas las naciones. Y para poder hacer este juicio, pues esta forma es una figura de que con su hoz va a cegar y de esa cosecha se va a ver qué es semilla y qué es ay, se me fue ahorita el nombre del, de lo que crece junto con la cizaña, lo que crece junto con la buena semilla. Al cegar va a separar la cizaña de la espiga y de ahí vendrán las consecuencias de este juicio que se dará en la parucía. Y después dice, otro ángel salió entonces del santuario del cielo. Tenía también una hoz afilada, pero sale del altar otro ángel, el que tiene poderío sobre el fuego, y gritó con voz potente al que tenía la hoz afilada, mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque están en sazón sus uvas, o sea, están en punto, están listas para la vendimia, el corte, para poder convertirse en vino. El ángel metió su hoz y vendimió la viña de la tierra y lo echó todo en el gran lagar del furor de Dios. El lagar es la zona en donde se pisotea la uva para extraer el, el zumo de la uva
que va a poder dar origen al vino y los orujos o las cáscaras van a quedar ahí para otros usos. Entonces dice, pisaron las uvas en un lagar fuera de la ciudad, y la sangre que brotó del lagar llegó a la altura de los frenos de los caballos, en una extensión de 1,600 estadios. Esto es una manera figurativa de decir, se refiere a la sangre derramada por todos estos seguidores de Cristo nuestro Señor, que fue tanta la sangre derramada que si fueran un caballo, por eso nos da aquí la descripción, que la sangre llegaría hasta los frenos, o sea, hasta el hocico de los caballos. Y eso de que en una extensión de 1,600 estadios es una manera de decir en una gran extensión. Un estadio es una medida que se usaba en aquellos tiempos que equivale más o menos a 185 metros. Entonces, el decir una extensión de 1,600 estadios, pues saca cuentas y ya verás lo extenso que es esto. Bueno, ahí termina el capítulo 14, qué bueno que lo pudimos terminar. Ya de las reflexiones del libro del padre Carrillo, nos remitiremos en la próxima clase porque ya ahorita fue imposible llegar, pero creo que lo estamos viendo de una manera tal que entendamos y comprendamos la grandeza del libro, del bello libro del Apocalipsis. Bueno, pues le agradecemos a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo el que nos hayan tenido la misericordia de acompañarnos y de ayudarnos a entender su palabra. Yo a ti te doy gracias por el tiempo que me dedicaste. Deseo para ti y tu familia que tengas una semana de prosperidad, de salud y de buenas noticias. Y te invito a que des testimonio de tu participación y que si Dios lo permite nos volvamos a encontrar aquí el lunes venidero. Te pongo la canción de cierre y de nueva cuenta deseo que descanses. Gracias. Estar contigo. Dicen que un día un ángel a una mujer visitó y trajo con él un mensaje de salvación. Dicen que un día un niño en un pesebre nació. Y aunque era el rey de los hombres, humilde creció. Y cuentan que en unas bodas un milagro ocurrió. Se quedaron sin vino, pero él les dio el mejor. Y a los también multiplicó, calmó las aguas en medio de tormentas y por mí se entregó. Aunque no lo pueda ver, aunque no lo pueda tocar, creo en su palabra y la promesa que regala vida eterna. Yo creo en un Dios
Yo creo